del licenciado Cristian Zurita, editor del portal Periodismo de Investigación. Licenciado Zurita, continúan días vertiginosos para Ecuador. Más de media docena de nombres, casi una decena, aparecen ya como precandidatos a la presidencia de la República para terciar en las elecciones generales anticipadas convocadas para este 20 de agosto. Y hay preocupación no solamente de partidos, movimientos, actores políticos, también de colectivos ciudadanos sobre los plazos y tiempos que puedan eventualmente, por lo cortos, afectar la integridad y temas de fondo en el proceso electoral. Quisiéramos conversar con usted sobre estos temas, además sobre los perfiles que se van presentando ya para estas elecciones. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Es un gusto saludarlo, un placer nuevamente conversar con todos ustedes. ¿Cómo ve este proceso que se ha iniciado? Proceso express, flash o como se quiera llamar, pero que para el mes de noviembre, considerando incluso ya una segunda vuelta electoral, debe entregar un nuevo gobierno a Ecuador. Todos los movimientos y partidos que piensan participar en las elecciones express o inmediatas que se han generado a partir de la muerte cruzada emitida por el presidente de la República, pues están en graves aprietos. En este momento tienen que construir las listas para enfrentar las próximas elecciones y pues se está llenando las candidaturas de cualquier forma. En buena parte no deben tener todos los candidatos y en segunda condición pues no deben tener los filtros necesarios para considerar la hoja de vida y el pasado que tienen cada una de las personas o perfiles que tienen cada una de las personas que piensan terciar en las próximas elecciones. Eso es un verdadero problema porque nos pone en un total desconocimiento de quiénes efectivamente pueden ser candidatos y quiénes podrían llegar a ocupar cargos por demás importantes dentro de la Asamblea Nacional. Los partidos y movimientos que de alguna manera ya han participado en elecciones pasadas, lo que harán es básicamente colocar a todo el número o el mismo número de personas que estuvieron en la Asamblea pasada. Y eso es un verdadero problema, porque lo que nosotros no vamos a observar es un mejoramiento de la calidad de debate político que existe en el país. Eso no va a suceder. Lo que vemos es que vamos a enfrentar un proceso de empobrecimiento de la democracia. Y desde el punto de vista de la dispersión electoral que va a provocar la cantidad de binomios que aspiran pues a la presidencia de la República, en primer término, solo terminan beneficiando a quienes tienen un voto más duro con respecto a lo que significa el voto histórico a nivel nacional. Esto le puede funcionar muy bien a Unión por la Esperanza, ¿sí? Entendemos que el correísmo sale de una última elección totalmente fortalecidos, tienen la capacidad de tener territorialmente las bases necesarias para afrontar una nueva elección, pues y solo les falta un candidato que de ser posible es una persona que logre comulgar con los intereses y deseos de la sociedad, pues puede ganar, ¿no? Puede ganar. Y entonces esto se convierte en una batalla que si bien algunos pueden tener favoritos o pueden haber favoritos, no creo que a nadie en este momento le está beneficiando. Licenciado Zurita, buenos días. ¿Considera usted que en este plazo tan corto para el desarrollo de este proceso electoral y una campaña también muy corta, 7, 10 días para la campaña electoral, puede realmente aparecer un outsider? En este caso se lo ha calificado ya así al candidato del Partido Social Cristiano, Jan Topic. ¿Usted cree que efectivamente se lo puede considerar así? ¿Cuáles serían las posibilidades? No creo que él goce de las condiciones de un outsider. Outsider efectivamente es la persona que entra e irrumpe en la política generando una disrupción social que supuestamente beneficia, ¿sí? Pero eso no hemos visto en América Latina. Los grandes outsiders como Rafael Correa, por ejemplo, en su momento, o como Alberto Fujimori, ¿sí? Venían de alguna manera de
de otras condiciones políticas, a diferencia de lo que sucede con este sujeto que ahora intenta terciar por el Partido Social Cristiano y que lo único que demuestra, ¿sí?, es la casi senilidad de Jaime Nebot para dar paso a un candidato de esa categoría, ¿sí?, para terciar en las elecciones del país. Este hombre que se viste de caqui y que parece que disparó, ¿sí?, pagado por ejércitos, no sabemos bajo qué condiciones, para defender no sabemos a quién, ahora aparece como un supuesto salvador de la justicia, cuando lo único que en realidad tiene son respuestas que darle a la sociedad por los actos de corrupción cometidos por su padre, ¿sí?, y por él, ¿sí?, como accionistas de la empresa del CONET, ¿sí? Esto es muy importante, licenciado Zurita. Allí está señalado como protagonista de la ruta del dinero de Odebrecht. Con usted habíamos venido conversando secuencialmente sobre ese gravísimo déficit de gobernabilidad, de institucionalidad en el país y ese escenario que se perfila para Ecuador. Esa invitación a la pesca, río revuelto en la política, el retorno de populismos, pueden ser de derecha o de izquierda, el terreno fértil, esa invitación a aventureros a ingresar en la política ecuatoriana. Y bien vale, como usted señala, analizar a fondo, por ejemplo, este tema de Jan Topic. ¿Quién es? ¿Quiénes lo auspician? ¿Qué pasado político tiene? ¿A qué viene esa gran campaña en redes en el fin de semana para posicionarlo con esa especie de perfil de un Bukele ecuatoriano? Hasta Bukele, sí, tenía un pasado en la política porque él fue anteriormente alcalde de una ciudad cercana a San Salvador, es decir, y además él viene desde del mundo de la publicidad, ¿sí? Entonces, ahí existe al menos un camino, pero acá no. El único camino que existe atrás de Jan Topic, sí, es la corrupción. Es la corrupción generada junto con su padre, junto con Jorge Glass, junto con el tío de Jorge Blas, el señor Rivera, ¿sí? Junto con una gran cantidad de offshores y empresas relacionadas a los pagos de sobornos a través de Odebrecht, ¿sí? Entonces, buena parte de lo que significa esa empresa, ¿sí?, que todavía no terminamos de entender si responde a los intereses de Glass y el correísmo más puro y duro, pues, o responde efectivamente a lo que significa una empresa de los propios Topic. Eso no sabemos, ¿sí? Y eso es lo que muy buenamente nosotros nos hemos preguntado y hemos sido por demás frontales nosotros en periodismo de investigación de señalar quién es su padre, Tomislav, ¿sí?, y su hijo, pues ahora Jan, quien además ha dejado en evidencia y el descubierto, pues, las extremas condiciones de este hombre que le gusta vestirse pues con chaleco antibalas, tener un arma, pues, y cuando está con sus áulicos matones a su alrededor, pues se cree con la suficiente valentía para enfrentar a cualquiera, ¿sí? Pero cuando tuvo que salir a enfrentar a la justicia y dar respuestas de por qué efectivamente la empresa Glory había recibido $13 millones de Odebrecht y ese dinero fue utilizado como inversión en la construcción del famoso cable submarino, que además él tiene el monopolio, ni siquiera fue capaz de decir una sola palabra. Un hombre totalmente lleno de terror y cobardía frente a las cámaras de televisión, que nunca pudo decir efectivamente una sola palabra. Ese es Jan Topic, ¿sí? Y creo que esto tenemos que decirlo y tenemos que enfrentar este tipo de candidaturas en las cuales prácticamente nos llevan a unas condiciones de fascismo que no tenemos consideración. Porque yo puedo tener unas enormes diferencias con UNES, pero UNES no nos ha presentado un candidato de esa categoría, ¿sí? Puedo tener enormes diferencias con muchos partidos políticos y haber sido críticos, pero nadie en el país se ha atrevido a presentar una categoría de un hombre que incluso tiene cara de matón, ¿sí?, y que no sabemos si es que efectivamente ha cometido crímenes brutales en el exterior a nombre de supuesta condición de legionario, y que no entiende más que disparar es la única oferta política que nos está ofreciendo, ¿sí? Eso no es una solución bajo ninguna circunstancia para el país. Eso le pone en las peores condiciones al Partido Social Cristiano. Esa deja en entredicho
la capacidad que tiene Jaime Nebot para entender al país, porque parece que ya está en otro lugar, en otro lado. Yo no sé dónde estará la cabeza de Jaime Nebot, sí, pero lo que ha hecho es hacerle un grave daño, si es que efectivamente se acepta esa candidatura del señor Topic, sí, al país. Y pues obviamente habrá que enfrentarla con todas las posibilidades que existen, porque de por medio está una gran cantidad de relaciones que han constituido desde, incluso desde la comunicación, pues, Gustavo, ¿sí? ¿Quién es uno de los principales donantes o financistas de este medio digital que se viste de periodismo, que es La Posta? Es el señor Topic. ¿Y quién han sido los principales defensores de la supuesta candidatura para que llegue este sujeto primero a la Secretaría de Seguridad del Estado y ahora como candidato a la presidencia de la República? Son incapaces de emitir un criterio crítico con respecto a ese sujeto? Pues es de ese medio, ¿sí? ¿Y de dónde ha salido buena parte del dinero que ahora utilizan para las campañas? Ha salido pues de las relaciones que han ido estableciendo tanto en aduanas como en los contratos que tiene el municipio de Guayaquil. Telconet es uno de los millonarios contratistas del municipio de Guayaquil. Lo único que le ofrecen simplemente son servicios de arrendamiento de cámaras y nos quieren hacer vender como que si fueran expertos en seguridad. Bajo ninguna circunstancia pueden conocer de tecnología, ¿sí? Pero es bajo las condiciones y los contratos con el Estado, porque si ellos han hecho dinero, ¿sí?, es sobre todo por los contratos con el Estado, ¿sí? Y ahora viene este tipo disfrazado de militar o disfrazado de terrorista, decirme que él es la solución para enfrentar la crisis de seguridad que tiene el país. Bajo ninguna circunstancia. La única forma de enfrentar la crisis que tenemos de seguridad en el país es con total acceso a sistemas de inteligencia que son por demás caros. ¿Y quién nos va a ofrecer la inteligencia? Las cámaras de seguridad. Él, que ni siquiera lo único que tienen son cámaras y buenos sistemas de conectividad a través de Internet. No más, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros tenemos en este momento es que afrontar, ¿sí?, una condición o las características de una candidatura de un hombre, ¿sí?, que tiene unos rasgos fascistas inentendibles para el país. Y esto obviamente lo que ha hecho es o nos aboca a que pues mientras deberíamos hacer un esfuerzo por aumentar pues el debate político, lo que hace es rebajarnos a consideraciones menores, Gustavo. Ahora, licenciado Zurita, hay una corresponsabilidad, más allá de la que tienen las propias organizaciones políticas, hay una corresponsabilidad de parte de los ciudadanos en quien elegimos para que dirija el país. Esta situación de inseguridad, este miedo latente en el que están viviendo, sobre todo algunos sectores con mayor intensidad, el Guayas, Manabí, Portoviejo, quizás la provincia del Oro también, frente a todos estos lamentables hechos, matanzas, asesinatos que vemos prácticamente a diario, podría permitir o abrir la puerta para que este discurso de la mano dura, este discurso de el arma, este discurso de la represión a la delincuencia cale? Por supuesto que sí, puede calar, sí, pero también se requieren otras posibilidades y otras fortalezas para llegar a la presidencia de la República. Es verdad que esta campaña que nos encontramos abocados tiene un eje central y una estrategia central de comunicación que se llama seguridad, pero no es suficiente. O sea, hablar de seguridad no es suficiente para poder llegar a ser presidente de la República. Se necesitan otro tipo de motivaciones, otro tipo de mensajes, ¿sí?, de sensibilidades y entendimientos para hacer el país. Esto es un tema que puede calar mucho en ciertos sectores, en ciertas zonas del país, en otras efectivamente no, ¿sí? Entonces no pues, se puede llegar con un discurso pues así
con un formato por demás duro o construido para pensar que se pueden ganar las elecciones. Eso no es suficiente, ¿sí? Y eso tienen que entender, y buena parte de los candidatos que estén efectivamente interesados tienen que romper justamente esa línea que pensamos que será como el único, sí, tal vez es muy importante, pero no el único tema que tiene que tratarse en una campaña electoral. Y pues también darse a conocer, ¿sí? Darse a conocer. Y pues a darse a conocer también no es sencillo. Hay personas en este país que han sido noticias todos los días, ¿sí? Todos los días. Y pues no son totalmente conocidos por la ciudadanía y no saben quiénes son, ¿sí? Mucho menos de estos sujetos de los cuales directamente estamos hablando ahora y que es mejor ni siquiera pronunciarlos para que su nombre pues no pueda ser reconocido por la sociedad. Usted sabe y ha vivido, licenciado Zurita, de que hay sectores y sectores importantes del país que creen que la prensa tiene mucha responsabilidad sobre lo que sucede en el país, culpan directamente a la situación política, este caos que vivimos en política, en institucionalidad, en democracia en el país, a la prensa, y usted toca nuevamente esa tecla sensible, introduce el dedo en esta llaga en la comunicación en el país. Recordemos que el gobierno de Guillermo Lasso empezó tratando de echar al cesto de basura, como lo hizo incluso simbólicamente al emitir la Ley Orgánica de Comunicación, que quiso llamar la Ley de Libertad de Expresión. Como medio de comunicación, en la práctica diaria que tenemos, somos y seguiremos siendo defensores de la libertad, del pluralismo, de la convivencia de estilos periodísticos, pero siempre y cuando se observen los principios de la libertad de expresión, de la ética periodística, verdad, independencia, responsabilidad. Es importante profundizar algo más de lo que usted acaba de señalar. Estas relaciones incestuosas, política, medios de comunicación y quién sabe si más allá, con los gravísimos problemas incluso de delincuencia y mafias que existen en el país. ¿Qué es lo que está pasando en este tema? Que es fundamental enfrentarlo en este proceso que será vertiginoso y en el cual, de hecho, los medios de comunicación jugarán un papel. Ojalá el que deben jugar y no sirvan además como herramientas para la manipulación. Bueno, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo existen procesos cada vez mayores y restrictivos de la democracia y de las libertades. Y tal como avanzamos, no entendemos en qué terminará constituyéndose la democracia liberal que pues hemos tratado de construir no solo en Ecuador, sino en todos los países. Para la prensa le debe quedar muy claro, ¿sí?, que si no defiende la democracia liberal en las condiciones clásicas, ¿sí?, que se ha sabido expresarse, pues no le espera un buen camino en el futuro, porque solo se puede hacer periodismo en democracia, no hay otra forma, ¿sí? Solo existe el periodismo en democracia. Fuera de eso es cualquier cosa, es propaganda o sistema informativo, pero no periodismo. Y pues la destrucción del periodismo acaban obviamente las capacidades de libertades y obviamente la generación de vulnerabilidades contra la sociedad y contra los más débiles. Mire, justamente dentro de la Organización de Estados Americanos se constituyó una veeduría, ¿sí?, de seguimiento para la libertad de expresión, no porque sea más importante que otros derechos, sino porque es necesaria por demás para que el resto de derechos existentes puedan ser garantizados. Porque si existe una falla o existe un abuso contra los derechos humanos, la única forma de denunciarlo es a través de las vías de las libertades, y esto pasa por la libertad de prensa y pasa por la libertad de expresión, ¿sí? Parece que hemos olvidado las condiciones por las cuales se ha constituido la democracia, ¿sí? La democracia puede tener una gran cantidad de vicios, ¿sí?, pero históricamente es la única forma de encuentro social que nos da, que hemos encontrado los seres humanos para lograr controlar la violencia y la brutalidad humana, ¿sí? Y pues creo que esto es un legado y un patrimonio por demás importante que parece que la sociedad ha olvidado, ¿sí? Y eso pues está directamente ligado a lo que significa el mantenimiento de un sistema de libertades
garantizados a través de la prensa. La prensa tiene un montón de dificultades, un montón de errores, está hecha por humanos, está hecha por personas y trabaja con información que por lo regular nace fragmentada, nace bajo intereses en las cuales lo que se cuenta o lo que se intenta decir pues no necesariamente responde a la última verdad y a veces ni se le acerca, pero intenta dar una línea de eso, ¿sí? Y bajo esas consideraciones, pues el periodismo también está ligado a la calidad democrática de cada país. No tenemos un mejor periodismo porque no tenemos una mejor democracia o una mejor calidad democrática. Y tenemos que pelear por eso todos como ecuatorianos. En lo concreto, licenciado Zurita, ¿hay alguna relación, si es que no le entendimos mal, que usted ha sugerido entre Jan Topic y La Posta? He dicho claramente que son uno de los principales financistas de La Posta. Y entonces obviamente ahí existirá un interés por demás claro respecto al pasado de Topic, ¿sí? Entonces, un medio de comunicación que en este momento, o algo que se parece a un medio de comunicación, que en este momento, sí, que en este momento juega un papel preponderante para entender la calidad de los candidatos, ¿sí? Recibe dinero de ellos. Pero es que no es recibir dinero de un privado, no me estoy refiriendo a eso, sino que detrás existen por demás graves antecedentes de corrupción ligado a este grupo de Telconet, ¿sí? Que tiene que evidenciarse con fuerza y con claridad. Entonces, es una empresa constituida y que creció a la sombra del correísmo. Es una empresa que recibió los recursos de Odebrecht. Es una empresa que con ese dinero de Odebrecht lo traspasó para construir el cable submarino. Es un medio que estuvo directamente relacionado o ligado a los negocios de los cajeros de Glass, ¿sí? Es una empresa y un negocio que tiene el monopolio de las telecomunicaciones, mientras que en el periodo de gobierno de Rafael Correa se permitió la destrucción de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el crecimiento de esta empresa. Y eso no ha parado en ninguno de los gobiernos, ¿sí? Y no ha parado incluso en el de ahora, porque resulta que los Topics son directamente amigos de barrio del actual presidente de la República. Es decir, aquí existe como un acuerdo tripartito de beneficio, ¿sí?, a empresas directamente ligadas a la corrupción. Y de por medio aparece este sujeto que se hace llamar a sí mismo como legionario, que yo no encuentro ninguna diferencia entre lo que es estas personas que se venden para defender a un grupo, a una nación en una guerra, ¿sí? Pues a vendernos la posibilidad de que puede ser presidente del país. Eso los ecuatorianos no podemos permitir. ¿Qué opinión tiene, por otra parte, usted con respecto a esas voces que se han levantado, que el día de ayer entregaron incluso un comunicado al Consejo Nacional Electoral con ese colectivo ciudadano Voces por la Democracia, que está presidido, liderado por dos expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, que advierten sobre cómo se podría estar afectando en la calidad de todo el proceso electoral por esta situación de cortos plazos y reclaman un periodo de campaña electoral más razonable, el periodo de escogitamiento de candidatos, incluso el tratamiento que puedan hacer de impugnaciones, advirtiendo de que todo esto, toda esta situación atropellada que se va a dar, que se está dando ya en este proceso electoral, va a afectar sensiblemente a la calidad del mismo. Bueno, es que ha quedado en evidencia que la calidad de escrutinio que tiene el Consejo Nacional Electoral está en duda. Y lo que tenemos es unas serias dudas con respecto a ese manejo, pero no existe como una prueba contundente de lo que ha sucedido con respecto a eso. Yo creo que el gobierno se lo debe tomar muy en serio y es el gobierno que prácticamente se ha convertido ya en un espacio neutral para lo que va a ser el enfrentamiento electoral, pueda realizar efectivamente un control electoral que garantice las elecciones. No creo que esto se pueda garantizar
a través de los partidos, porque la mayoría no va a tener esta capacidad. Eso cuesta mucho dinero, y podría pasar por un esfuerzo del actual gobierno, si es que efectivamente quiere terminar haciendo algo bien, ¿sí? Que realice un esfuerzo por realizar el control electoral, ¿sí? A nivel de lo que significa la transferencia de información de las actas, ¿sí? Y escrutinio de las mismas, de todas las juntas electorales. Y por allí pues podríamos pensar que puede existir un resultado lejano a cualquier duda del fraude, ¿sí? La otra posibilidad es que buena parte de quienes estén terciando dentro de las elecciones desarrollen un acuerdo mínimo de seguimiento a lo que significa la contabilización de las actas en cada una de las juntas, porque no pasa por un supuesto fraude que puede existir en una mesa, sí, pasa por las condiciones de diferenciación o de cambio que pueden existir en las actas, y creo que hacia allá deberían apuntar la mayoría de los candidatos a la presidencia que vayan a terciar en estas elecciones. Ahora, licenciado Zurita, este va a ser un proceso electoral para 2 años. Vamos a elegir autoridades para estos 2 años que restan. En el 2025 nuevamente estaremos acudiendo a las urnas para elegir otra vez presidente y vicepresidente de la República. ¿Podemos creer más bien que lo que se está haciendo ahora es, más allá de este gobierno de transición del que se habla en este lapso, se estaría más bien pensando ya desde ahorita en lo que podría pasar en el 2025? Es que lo que se marque hoy va a marcar el 2025, porque quien vaya a ser elegido presidente de la República ahora, sí se va a mantener y va a ser reelegido lo más probable en el 2025, ¿sí? Esa creo que va a ser la tónica, y esa creo que va a ser la realidad. Por tanto, esta elección o esta doble elección que nos vamos a ver sometidos en tan poco tiempo, sí, pues va a marcar el derrotero de lo que significa este país en los próximos 5 o 6 años. Esa es la realidad, y pues eso le dota de una condición o de una categoría por demás importante al espacio que estamos por enfrentar, y pues de alguna manera eso marcaba las condiciones de la muerte cruzada. Por eso es que una parte de los grupos sociales le recomendaban al presidente de la República que en su momento, cuando se encontraba en su mejor forma, decrete la muerte cruzada para que él mismo afronte una elección, cambie obviamente las autoridades legislativas, pues, y pueda gobernar bajo un nuevo acuerdo, incluso pensando en el cambio de una constitución. Eso no se va a dar, ¿sí? La muerte cruzada estaba justamente creada para evitar este tipo de temas, ¿sí? Y que nos veamos abocados para la elección de un presidente de apenas 1 año, porque en lo que en realidad va a durar es 1 año, Rosana. Las elecciones, en el mejor de los casos, estaremos en octubre, ¿y cuánto le quedará? Noviembre, diciembre, más lo que significa el 2024, 14 meses de gobierno. El 30 de noviembre fue fijado ayer como la fecha final en la cual se entregará las credenciales a los nuevos ganadores de la segunda vuelta, que de hecho aparentemente habrá. Pues exactamente. Entonces lo que tenemos es un presidente que hará todo lo posible para garantizar su reelección en el periodo 2025, y para eso pues obviamente llevarán al país a una oferta de pacificación a toda costa, ¿sí? Y es donde allí se van a generar los problemas. Y es que imaginemos que gana este sujeto directamente relacionado con las empresas que hemos estado hablando el día de hoy. Ahí no vamos a ver ningún sistema de inteligencia. Lo que vamos a ver es la manipulación y uso de la supuesta tecnología, que ni siquiera la tenemos, ¿sí?, para supuestamente justificar hechos de brutalidad que pueden cometerse no solo contra quienes han delinquido y se encuentran generando
hechos de violencia en las calles, sino sobre todo contra quienes son inocentes. Quizá para finalizar, entonces, licenciado Zurita, ¿qué hacer como ciudadanos que vemos con preocupación lo que se viene, que vemos con preocupación lo que está pasando en Ecuador y desde hace mucho tiempo? ¿Qué acciones podrían llevarse desde la ciudadanía? Acciones relacionadas con fiscalización, con procesos de auditoría, con acompañamiento a este rápido proceso electoral. Pensamos en organizaciones que han demostrado solidez ética, moral en el país, participación ciudadana, Esquel, quizá Voces por la Democracia, este nuevo grupo que ha hecho, creo que se suda recomendaciones y observaciones del día de ayer. Son importantes, pero son pocos. ¿Sí? Es el poco sistema de tejido social que le queda al país. Y pues lo que vemos es que hemos entrado en una vorágine los ecuatorianos de la cual no nos gusta salir. Es decir, no podemos gobernarnos prácticamente a nosotros mismos, y lo que puede hacer la sociedad civil de por medio le queda muy corto. Es decir, hemos visto que existen organizaciones por demás serias e importantes que de alguna manera rigen ciertas políticas democráticas a favor del país, pero no son suficientes. No son suficientes. Quien gane, ¿sí? Quien gane tiene que hacer un enorme esfuerzo por devolverle a la sociedad civil el papel y protagonismo preponderante que se requiere para que una ciudad funcione, pues, y tratar de hacer las cosas bien. Y pues a los ecuatorianos lo que nos corresponde es elegir bien, elegir a las personas que pues muestran un pasado, que tienen efectivamente una estructura y una arquitectura moral lo suficientemente fuerte para enfrentar con arrestos lo que significa los enormes desafíos de gobernar este pequeño pero complejo país, y pues aspirar que ellos también hagan el mejor papel para que puedan ser considerados como posibles seleccionados para dirigir el Ecuador, Gustavo. Gracias por habernos acompañado, licenciado Zurita. Un placer, muchas gracias a ustedes. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación. Son las 8:04 PM.